Hoy entonces vamos a comenzar con esta lección número 5 de Hechos, que se titula En el nombre de Jesús. Y es Hechos capítulo 3, versículo 1 al 26. Todo el capítulo 3 de Hechos. El versículo central es Hechos 3:6, que dice: No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La palabra de Pedro, declarando en el nombre de Jesucristo esta sanidad al lisiado, ¿no es cierto? Vamos a entonces ver la pregunta número 1. Dice: ¿a dónde y cuándo fueron Pedro y Juan? Versículo 1 dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Bueno, aquí ustedes verán que la palabra 3 de la tarde en el Reina Valera a lo mejor no dice 3 de la tarde. La hora cero comienza a las 6 de la mañana, cuando sale el sol. Por eso 3 de la mañana sería las 9 de la mañana nuestra, a las 6 serían a las 12 y a las 3 de la tarde nuestra serían las hora 9 de ellos. Por lo tanto, este es el horario 3 de la tarde. En realidad en Reina Valera dice a las horas 9 fueron a orar. Si nosotros vemos en Daniel, el libro de Daniel del Antiguo Testamento, capítulo 6, versículos 11 o capítulo 9, 21, podemos ver que Daniel y toda esa gente que fueron llevados al cautiverio de Babilonia solían orar regularmente 3 veces al día. Era una costumbre de los judíos religiosos orar al menos 3 veces al día. Y generalmente los horarios eran las 9 de la mañana nuestra, 12 del mediodía y las 3 de la tarde, las 15 horas. Y esta actitud de orar con unanimidad, porque eso es lo que hacían, por ejemplo, los que fueron exiliados con Daniel, orar con unanimidad a Dios, es registrado luego de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que antes de recibir el Espíritu Santo hubo una oración unánime de los discípulos, y esta vida de oración, esta actitud de orar a Dios, es algo que empieza a repetirse después de el evento de la venida del Espíritu Santo. Pero fíjense que antes, en el Monte de los Olivos, cuando Jesús estaba orando antes de ser capturado, y los discípulos dormitaban, ¿no? Dormían, o sea, ellos no acostumbraban a orar, solo Jesús oraba. Pero después del Espíritu Santo, cuando son tomados por el Espíritu Santo, ellos oran regularmente. Y esto es el indicio de que Pedro y Juan ahora suben al templo a orar. Fueron a orar. ¿Por qué debemos orar? Porque si no oramos, el fuego del Espíritu Santo, ese fervor del Espíritu Santo que uno experimentó, se sofoca. Por eso la vida religiosa sin oración se hace negligente y se hace apagado, se atenúa. Ya no hay tanto poderes, ya no hay tanto gozo, ya no es como cuando hay pistis, ya todo parece que se volvería a la normalidad. No. Pero si nosotros tratamos de orar, y la oración es para que nuestro espíritu coincida con la voluntad del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque ese es el objetivo. O sea, la gente cuando decimos oramos, pensamos que oramos para pedir nuestras cosas, para pedir por sanidad, por nuestra economía, por el trabajo, por nuestros hijos. O sea, pensamos que la oración es como para pedir algo a Dios. No, eso es algo secundario. Ese es el concepto erróneo que tenemos los cristianos acerca de la oración. El verdadero objetivo de la oración, como aquí vemos en el Hechos, es para que nosotros podamos estar sintonizados con el Espíritu Santo, para que podamos estar atentos y ser instrumento del Espíritu Santo. Ahí está el objetivo de la oración. La oración es para que mi espíritu se adecue a la voluntad de Dios, para que yo deje mis costumbres, mis pensamientos, tirar abajo todas mis terquedades, todas esas cosas malas que es desagrado para Dios, y querer adecuarnos a la voluntad de Dios. Y ese esfuerzo es a través de la oración. Por eso Jesús, cuando dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es que para nosotros vayamos a buscar a través de la oración esa voluntad de Dios. Y después todas las demás cosas que tenemos que pedir, dice, bueno, eso te lo va a dar Dios por añadidura. No te preocupes, está diciendo Jesús.
pero preocúpate para pedir lo que el Espíritu Santo tanto desea. ¿Y qué es lo que desea el Espíritu Santo? El Espíritu Santo desea que el nombre de Jesús sea exaltado, para que Jesús sea testificado. Y ahí está la voluntad. ¿Cuál es la voluntad primordial de Dios? Que Jesús sea predicado y sea exaltado en boca de todos. Y por ese motivo oramos. Por eso, si nosotros no oramos correctamente, no vamos a recibir el fuego del Espíritu Santo, sino se sofoca, se apaga. Y además, con las tentaciones y las persuasiones constantes de este mundo que el enemigo utiliza para persuadirnos, para tirarnos abajo, para hacernos caer y tropezar. Entonces, si no oramos, el fuego del Espíritu Santo se sofoca con las tentaciones y persuasiones de este mundo, facilitando así al enemigo atacar con negligencias, desobediencias y creencias equivocadas en nuestra mente y corazón. Este es el objetivo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Por eso, para no caer en esto, y después decimos que caemos en tentaciones, estamos en prueba, porque no oramos correctamente. Esta oración es para adecuarnos al Espíritu Santo. Amén. Y la pregunta uno siguiente dice, pensemos en la situación del cojo que estaba a la puerta del templo. Versículo 2 dice, junto a la puerta llamada Hermosa, en el templo de Herodes había una puerta llamada Puerta Hermosa. Había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Y si nosotros vemos en el capítulo 4, más adelante de los Hechos, 4:22, dice que era un hombre de más de 40 años, un hombre ya grande, ¿no es cierto?, que había nacido lisiado, como todos nosotros hemos nacido también lisiados de alguna manera, lisiados espirituales, ¿no es cierto? Pues nosotros también hemos nacido, de nacimiento fuimos pecadores, no porque nosotros hemos pecado, sino nacimos pecadores. Yo le hago hincapié en esto en Pistis. Por lo tanto, de alguna manera, este hombre que nació de esta manera, nació enfermo, somos nosotros, es la imagen nuestra. Nos tenemos que vernos identificados en este hombre lisiado, porque nosotros de alguna manera somos también lisiados espirituales, pecadores que hemos nacido así. Y él era un hombre que su esperanza para vivir estaba depositada en el mundo, porque para vivir él tenía que buscar en la gente y su esfuerzo era de pedir la limosna. O sea, su vida dependía del mundo. Él quería buscar en el mundo su subsistencia. Tal vez así éramos también nosotros antes. Nosotros queríamos buscar nuestra subsistencia, nuestra vida, nuestra felicidad aquí en el mundo, en las cosas del mundo, en el trabajo, en el dinero, en el placer. Ahí queríamos buscar nuestra felicidad y nuestra subsistencia. De alguna manera, esta imagen del lisiado es nuestra imagen antes de creer en Jesucristo. Y este hombre es un hombre que jamás había conocido a Jesús. Por eso su vida está así. O sea, que si nosotros no hubiéramos conocido a Jesús, seguiríamos como este lisiado, espiritualmente lisiado, pero gracias a Dios, gracias a la bondad y a la misericordia de Dios, hemos podido conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba en la puerta, dice, acá estaba él en la puerta hermosa, pero su vida no era hermosa. Una vida mugrienta, una vida polvorienta, una vida llena de miseria. O sea que la imagen de este hombre pobre, lisiado, mendigo, sucio, apestoso, frente a una puerta que es hermosa. O sea que deberíamos vivir una vida hermosa, pero nosotros no vivíamos una vida hermosa debido al pecado. Esto es un poco una ilustración metafórica, pero un significado espiritual en esta imagen de este hombre lisiado que nosotros podemos encontrar. Pregunta 2 dice, ¿qué quería recibir él de los apóstoles? Pedro y Juan. Versículo 3 al 5 dice, cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Él quería limosna. Pero Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Fíjense que el hombre le pidió limosna porque
Su vida estaba concentrada en la limosna. Lo único que quería es la limosna, lo material, el dinero. Tal vez nosotros éramos así. Éramos solamente viviendo por el dinero, para el dinero, ¿no es cierto? Y era el objetivo primordial de su vida. Era el dinero, la limosna. Él estaba abocado a obtener la limosna porque creía que su sustento venía de ella, que su felicidad venía del dinero. Nuestra felicidad no viene del dinero, ¿no es cierto? Nuestra felicidad no viene de lo material. Bueno, pero esta persona creía que venía todo de este mundo y que su felicidad, subsistencia, su vida dependía del dinero. Y Pedro le hace cambiar esta forma de pensar errónea que tenía este hombre, virando la atención del hombre lisiado hacia ellos. Por eso dice, míranos, le dice Pedro, míranos. ¿Por qué? Porque el hombre lo único que miraba en su vida era el bolsillo de la gente para ver si tenía dinero para darme, ¿no? El objetivo, su mirada estaba centrada en el bolsillo de la gente, este hombre. Pero sabemos que la intención, el objetivo de Pedro de llamarlo es para cambiar su forma de pensar, para cambiar su punto de vista, para cambiar su forma de ver al mundo. Que no vayas a buscar dinero, sino míranos. ¿Y por qué? Porque te voy a dar algo que no es dinero, ni oro, ni plata. Por eso Pedro le hace cambiar esa forma de pensar errónea, virando la atención del hombre lisiado hacia ellos, que iban a presentar y testificar a quién, en realidad, a Jesucristo. Ahí estaba el objetivo de Pedro de cambiar la mente, cambiar el objetivo, la visión de este hombre hacia Jesucristo. O sea, el hombre estaba, su objetivo, su mirada en el dinero, en la limosna, en lo material. Pero lo que Pedro quiere hacer es, no, míranos, para que el hombre virase su vista, ahora cambiase su atención, no en el dinero, sino cambiase su atención en Jesucristo. De esa forma, Pedro y Juan quieren testificar a Jesucristo. Dice, el hombre fijó en ellos la mirada, se miró a ellos, pero no para ver a Jesucristo, sino esperando recibir algo, dice. Él todavía los miraba pensando que iba a recibir una limosna. O sea, su forma de pensar, su idiosincrasia todavía no había cambiado. El hombre todavía buscaba dinero, buscaba material, porque pensaba que de ahí venía su felicidad, venía de ahí su subsistencia. Pero no, se míralo. Pero lo que quería hacer es testificar a Jesucristo. Y fíjense, inmediatamente la pregunta siguiente dice, pero ¿qué quiso darle Pedro? Pensemos en el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret y cómo podemos ayudar a una persona correctamente. Versículo 6, Pedro dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese, Pedro tenía muy claro lo que el hombre necesitaba. Pedro sabía que lo que el hombre necesitaba no era el dinero. Lo que el hombre necesitaba no era el pan para vivir. Pedro le dijo, lo que vas a necesitar, lo que tú necesitas es este Jesucristo de Nazaret. Si conoces a Jesucristo de Nazaret, no a cualquier Jesús, ese Jesucristo de Nazaret, entonces Él te va a sacar de tu incapacidad. Esa incapacidad que tenías desde tu nacimiento, de los 40 años, ¿no es cierto? Aquí vimos, bueno, todos esos 40 años, levántate y deja ese lecho. Esa incapacidad, ese pecado, eso vas a dejarlo. Y el lisiado quería dinero material, pero Pedro no tenía dinero. Él no tenía dinero. Lo que realmente necesita todo ser humano antes que la plata ni oro es a Jesucristo. Si todo el mundo supiera que lo que realmente el hombre necesita es a Jesucristo, más que el dinero, más que otro tipo de felicidades, es a Jesucristo. Por lo tanto, Pedro le cambia la forma de ver al mundo de esta persona, que durante todos sus 40 años de vida, de nacimiento, lo único que tenía en su mirada, en su mira, la atención, su concentración era en el dinero, en la limosna. Pero dijo, no, lo que tú necesitas realmente es Jesucristo. Si tienes a Jesucristo, todo tu problema se resolverá. Todo tu problema se va a resolver. Ya que Jesucristo nos perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Porque si nosotros tenemos
este perdón de pecados y si tenemos esta vida eterna de Jesucristo, toda nuestra vida pasa a ponerse todas las cosas en su lugar y nos da la verdadera felicidad, el verdadero gozo, y eso es lo que nos da Jesucristo y lo que necesita todo hombre. Y dice la palabra de Dios en la Biblia que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo de todas estas maldades. Por lo tanto, aquí está el secreto del éxito del problema del hombre. Aquí está la salida, la escapatoria de la infelicidad del hombre. Es Jesucristo es la llave a la felicidad. Es Jesucristo es la llave a la salvación. Jesucristo y ese nombre que debemos reconocer e invocar en nuestros labios y exaltar, que es nuestro Dios creador. Eso es lo que debemos hacer para que Jesús obre en mi vida, gobierne en mi vida, para que yo sea salvo y perdonado de nuestros pecados. Y Pedro sabía muy bien, ahora con este bautismo del Espíritu Santo, Pedro supo muy bien cuál era realmente la verdad de la vida. Cuál debe ser el secreto del éxito, cuál debe ser la llave del éxito, la llave de la salida del problema del hombre. Todo problema del hombre, la solución está en este nombre de Jesús, a quien debemos creer e invocar y agradecer y adorar. Pregunta número 3 dice, ¿cómo Pedro le ayudó concretamente? Entonces después de decir, mira, levántate en el nombre de Jesucristo, le dijo. Pero ese hombre todavía quedó mirándolo, dubitando, diciendo, ¿qué quiero decir eso? ¿Tengo que levantarme? ¿Sí o no? O sea, todavía como un principiante estaba dudando, ¿no? ¿Me levanto? ¿Me quedo? No sé si podré levantar. O sea, ante esa duda, Pedro le ayuda, tomándolo de la mano derecha y lo levanta. Dice, bueno, toma de la mano al hombre y le dice, sí, levántate. No dudes, no te preocupes. Cree, ten fe y levántate. Le da ese coraje, lo ayuda. O sea que tomando de la mano derecha y cuando lo levanta, no es que la fuerza del poder de la mano de Pedro es lo que ayudó a levantar, sino esa forma de tomar de la mano y decir, bueno, levántate, es darle ánimo, es animarlo a que acepte esa fe en Jesucristo. Anímate, levántate, ese es tomar de la mano. A veces un nuevo creyente necesita una ayuda, un tirón, tal vez un empujón, para seguir adelante y creer verdaderamente en Jesucristo como su Salvador. Porque al principio dubita uno, al principio no está seguro, titubea. Entonces, en ese momento, el hombre de fe del Espíritu Santo que tiene seguridad, lo debe ayudar. Le debe ayudar ese empujoncito que necesita para levantarse. A veces necesitamos paciencia. A veces necesitamos, bueno, como este hombre, muchas veces ha pasado. Hay gente que empezó a creer en Jesucristo, escuchó nuestras prédicas, pero después empieza a dubitar, empieza a dudar, y a veces hasta duda de mi persona y empieza a titubear, ¿no? Y tenemos que tener paciencia en ese caso, tenemos que paciencia, con amor realmente, con toda paciencia tenemos que dejar su tiempo, ir a darle palabras, predicarle, animarle, para que esa ayuda que nosotros debemos dar, para que ese hombre en realidad entre de lleno a creer en la fe de Jesucristo como su Salvador. Por eso con paciencia y amor debemos ayudar para que ellos, para que los nuevos, tengan la fe y convicción en Jesucristo y reciban en su corazón como el Mesías a Jesucristo que vive, que reina, que resucitó y que declare ese nombre con sus labios, que declare. Porque esa duda, ese temor, esa inseguridad, ese titubeo le está sembrando el enemigo. Constantemente le está diciendo, no lo crea. Mira, ¿te parece? Esto no es cierto lo que dice. ¿Tú crees en esto? Entonces siempre esa duda lo siembra el enemigo. Entonces para que ese enemigo no nos moleste, tenemos que empezar a declarar ese nombre de Jesús con sus labios. Fuera, sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo creo en Jesucristo y que toda obra del enemigo, todas esas persuasiones sean eliminados, rechazados fuera de mi vida y mi mente y mi corazón. Bueno, ese tipo de rechazo es una lucha espiritual, tenemos que hacerlo y tenemos que ayudarle al principio a los recién conversos. Y está haciendo eso, Pedro le está ayudando, le está animando, tomando de la mano derecha, no porque él tiene poder, no, sino para animarlo, porque al final ustedes van a ver
que la fe en el nombre de Jesucristo ha hecho que este hombre esté de pie delante de ustedes, que le consta. Después dice Pedro eso, le dice, que no es que yo tengo poder, dice Pedro. Pedro fue un hombre bastante humilde en realidad. Una vez cuando él fue a ver al centurión Cornelio, toda la familia del centurión Cornelio, que son gentes de jerarquía romana, ¿no? Y fueron a postrarse a los pies de Pedro. Y Pedro dijo, no, levántense. Dijo, no se apostren, yo no soy Dios, soy ser humano igual que ustedes, le dijo. Porque aquí el que tiene que ser reverenciado es Jesús, no yo, está diciendo Pedro. Así que Pedro sabe muy bien que no es el poder de su mano que lo ha levantado, sino el poder, la fe en el nombre de Jesucristo. La fe de Pedro está en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué le ocurrió al cojo en ese momento ya cuando el hombre se levantó con la confianza y la fe en el nombre de Jesús? Al instante, dice la palabra, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Con la ayuda del Espíritu Santo ahora, la fe de Pedro en el nombre de Jesús, porque fíjense que el Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo, lo que le ha dado a Pedro, le ha dado certeza y convicción del poder en el nombre de Jesús que gobierna. Así que el nombre de Jesús es el nombre a adorar. Y este Espíritu Santo hizo que el Espíritu Santo obrara al instante, no demoró, fue al instante para testificar que Jesús está aquí entre nosotros. No es que Jesús está muy lejos y que para que nosotros oramos y que no hay respuesta. ¿Por qué? Jesús está muy lejos, está del otro lado de la tierra. Jesús, no, Señor. Jesús no obra en este momento. Jesús está aquí, frente mío, porque Él es un espíritu omnipresente, pero no actúa porque yo no estoy pidiendo correctamente. Porque, y si no tenéis respuesta, dice la palabra, pedís mal, dice. Porque en lugar de buscar la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de Dios, estamos buscando mis cosas, para mis cosas, mis hijos, mi dinero, mi economía. No. Por eso no vamos a recibir esta obra que Jesús está por realizar acá adelante. Por lo tanto, si nosotros queremos ver obras milagrosas al instante, tenemos que empezar a pedirle a Jesús la voluntad de Jesús, lo que Jesús quiere hacer. Por eso al instante los pies y los tobillos cobraron fuerza, dice. Al instante. No demoró. Las obras de Dios se hacen al instante. Si Dios quiere, al instante. Dice que los pies y los tobillos cobraron fuerza. Y aquí lo interesante es que utilizó la palabra los pies y los tobillos. Y en la versión original en griego, la palabra pies utilizó la palabra baseis. Baseis se escribe así. Y los tobillos se escribió sfira. Sfira en griego significa tobillos, pero los discípulos no hubieran utilizado esta palabra. ¿Y por qué utilizó esta palabra, esta terminología médica? Porque lo escribió Lucas, que es médico. Y Lucas, por ser médico, utilizó la terminología médica pies, baseis y sfirá. Y esta terminología médica aparece únicamente en este versículo en toda la Biblia. Y es algo que solamente utilizó porque Lucas fue un médico. Y bueno, él se levantó, recobró fuerza y dice, cuán grande fue su alegría. Versículo 8 dice, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar, dice. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, él caminando y saltando y alabando a Dios. Imagínense ahora este hombre. Los 40 años pasados de inmovilidad, de incapacidad del hombre, ha terminado, ya que quedó totalmente sano ahora. Si bien estaba vivo antes, estos 40 años, si bien él respiraba, ¿no es cierto? Si bien él estaba vivo, su vida era muerta. Eso no era vida. Estando siempre inmóvil, inválido, viciado, sentado en el mismo lugar, y sin la ayuda de nadie no podía hacer nada, ni siquiera podía ir al baño, su vida era muerta. Y así éramos nosotros por el pecado. Si bien nosotros respirábamos, nuestro espíritu era inmóvil, era insensible. Éramos incapaces de reconocer la voz de Jesús, de reconocer la voluntad de Dios. Así éramos nosotros. Éramos muertos en pecado, como la palabra dice. Por lo tanto, como le decía antes, esta imagen de este lisiado, si bien él es un lisiado, no es simplemente un caso aislado de un hombre enfermo lisiado, sino este lisiado
es el estereotipo, es la imagen de cada uno de nosotros espiritualmente hablando. Por eso debemos ver en esta imagen de este lisiado la imagen nuestra, de cada uno de nosotros, como éramos espiritualmente. Y la prueba está en que él, este hombre, quedó sano y de un salto se puso correctamente de pie y comenzó a caminar como una persona normal, como si nada hubiese pasado. Y luego entró al templo caminando con sus propios pies, no solamente caminando, sino saltando, dice la palabra. Y no solamente saltando, estaba tan alegre que cantaba y alababa a Dios. Su vida cambió totalmente. Estaba feliz, estaba gozoso. Era como nuestra imagen cuando encontramos a Jesucristo. Cuando nuestro espíritu empezó a moverse con vida de Jesucristo. Cuando nos movíamos, empezamos a ver la vida de Jesucristo. El hecho de que el hombre haya entrado al templo y haya alabado a Dios es prueba de que él estaba convencido de que su sanidad fue obra de Dios. No es por causa de Pedro, sino que fue por causa de Dios, por el nombre de Jesucristo en realidad, que él todavía no tenía idea, pero sabía que fue una obra de Dios. Pregunta 4 dice, ¿cómo reaccionó la gente viendo al cojo andar y alabar a Dios? Versículo 9 al 11. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Fíjense que en el templo había mucha gente, por supuesto, porque era una época donde estaban reunidos para venir a festejar la festividad de Pentecostés. Y la obra de fe de verdadero hombre de fe, debe influenciar a los demás para testificar a Jesús. El objetivo de nuestra fe es influenciar a los demás para testificar a Jesucristo. Amén. Esto debe ser la vida de fe del creyente. Influenciar a los demás para testificar a Jesucristo. Es lo que están haciendo los discípulos. Si no hacemos esto, no estamos viviendo una vida correcta en Cristo. Este pórtico, donde toda la gente entonces que estaban reunidos ahí en el templo, el pórtico de Salomón, es un pórtico que fue utilizado como un lugar para predicar o enseñar. Inclusive en ese lugar, como había como una especie de techado y con columnas, utilizó también Jesús una vez para enseñarle a los discípulos y a la gente que estaban en el templo, para hablarles sobre la palabra de Dios. Si ustedes leen en Juan 10:23, ahí dice que Jesús predicaba allí en el pórtico de Salomón. ¿Dónde queda el pórtico de Salomón? Más o menos para que vean ustedes, esta es una maqueta, un gráfico de lo que era el templo de Herodes. Ustedes saben que este templo de Herodes ya no está más, ¿no es cierto? Quedó totalmente destruido. Pero aquí vemos que está el lugar santísimo, y aquí está el patio de los sacerdotes, y aquí está el patio de las mujeres no pueden entrar allá, y aquí está el patio de los gentiles, inclusive los gentiles pueden entrar hasta allí, porque aquí todo alrededor estaba lleno de columnas. Fíjense que acá hay columnas, y toda esta parte que está así es como una especie de techado, y esto es como un pórtico en realidad de entrada, y este lugar donde está marcado es el pórtico de Salomón, lo llamaban, y la gente se reunían allí. Y la imagen de esta parte del pórtico de Salomón era así. Ustedes verán que aquí está Jesús, por ejemplo, con sus discípulos, enseñando y predicando a la gente sobre el reino de Dios. Así era el pórtico de Salomón. Y la gente se reunió allí. Y Pedro, en ese lugar, empezó a predicarle acerca de Jesucristo. Y ahora escuchen bien lo que empieza a testificar Pedro, porque en ese lugar donde Jesús predicó, ahora Pedro se pone a predicar a la gente testificando a Jesucristo. Dice la pregunta 4, ¿qué testificó Pedro sobre Jesús en ese momento? Versículo 12 al final, hasta el 26. Voy a leerle y dice, al ver esto, Pedro le dijo, pueblo de Israel. Ahora Pedro se está dirigiendo al pueblo de Israel en representación a Jesucristo. ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Fíjense como le dije antes, Pedro dice, no, esto no somos nosotros.
sino escuchen bien, Israel, el Dios de Abraham, que el que ustedes creen, ese Dios de Isaac y de Jacob, ese mismo Dios que nosotros creemos, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús, dice. Acá llama siervo en realidad porque no es que Jesús es siervo, sino es Dios, sino que ha mandado, como Jesús vino con un propósito enviado por Dios, le llama siervo de Dios. Ustedes lo entregaron. ¿A quién lo entregaron? Le entregaron a los sacerdotes, a los maestros de la ley y luego a los romanos, y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Pilato había decidido soltarlo porque no encuentro culpa en él. Pero no queremos a él. Crucifiquen a Jesucristo, decía. Rechazaron al santo, al verdadero y justo, y pidieron que indultara a un asesino, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? A Barrabás. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Fíjense, Pedro no era capaz de predicar así esto, porque esta prédica le podría costar vida a Pedro. Pedro no tenía miedo, porque esta era la pura verdad. Pedro antes, cuando Jesús fue atrapado, él tuvo miedo, tuvo temor. Él negó 3 veces a Jesucristo. Pero ahora la actitud de Pedro, luego de la venida del Espíritu Santo, luego de recibir la unción, el bautismo del Espíritu Santo, cambió totalmente. Y ahora dice que, bueno, Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos todos testigos. Aquí que está diciendo de que somos testigos, que Dios lo levantó de entre los muertos. Es decir, que Jesús está vivo. Jesús resucitó. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios, está diciendo. Él resucitó. Y por la fe en el nombre de Jesús, dice aquí, Él que vive, el que está aquí resucitado entre nosotros, Él, Jesús, ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta es la prédica de Pedro. Y esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes, dice. Ahora bien, continúa diciendo Pedro, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Lo hicieron mal porque no lo sabían. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. ¿Qué dijeron por los profetas? Que su Mesías tenía que padecer, tenía que morir, tenía que derramar su sangre. Eso estaba profetizado. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. ¿Qué deben hacer? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. Aquí cuando le diga un profeta como yo se refería a Jesucristo, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de su descendencia. Y esa descendencia es Jesucristo. Y cuando Dios resucitó a su siervo, a Jesús, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Para que en realidad lo que está incitando aquí Pedro es que por sus errores, ustedes saben que el Antiguo Testamento estaba predicando, estaba profetizando a este Jesucristo, que debía morir. Y ustedes ayudaron a morir. Pero resulta que Él fue resucitado. Así que ustedes, ¿qué necesitan? Es arrepentirse. Arrepiéntanse. Bueno, aquí está entonces diciendo, ¿qué debemos hacer para recibir la bendición de Dios? Dice, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hagan las cosas de acuerdo a Dios, a fin de que vengan tiempo de descanso de parte del Señor, tiempo de refrigerio,
Y cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Es decir, cuando Jesús resucitó, fue enviado a nosotros, dice, a los judíos, ¿no es cierto?, para que se arrepientan. Por lo tanto, el primer paso del creyente es el sincero y genuino arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso a dar de un creyente, dejando atrás toda su vida pasada errónea, que vivía de acuerdo a su terquedad y a su forma propia de vivir, a su propia filosofía de vivir, creyendo que su felicidad la iba a tener en este mundo, en el dinero, en lo material, como este lisiado, que en la limosna iba a encontrar la felicidad, buscando que su vida dependía de ello. No, sino volver su vida centrada ahora en Dios. Dios sea el centro de su vida, vivir para Dios. El tiempo de refrigerio que aquí habla, cuando dice acá la bendición, vuélvanse a Dios para que Dios le dé tiempo de descanso. Aquí fue traducido en la Nueva Versión Internacional como tiempo de descanso. En Reina Valera fue traducido como tiempo de refrigerio. En realidad, esto es, el tiempo de refrigerio es el tiempo de refrescar, de renovar, significa. En realidad, para que usted tenga este tiempo de renovación, ese tiempo de descanso, ese tiempo de restauración. Eso es lo que quiere decir. Y aquí la maldad, para que uno se convierta, salga y deje sus maldades. ¿Qué es la maldad para Dios? La maldad para Dios es la desobediencia a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Esa es la maldad. La única maldad para Dios es la desobediencia y es la terquedad. Amén. Por eso la maldad para Dios es la desobediencia a la palabra y que queremos salga de esa desobediencia. Deje la desobediencia y deje de desobedecer la palabra de Dios y deje de desobedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que está incitando y predicando Pedro a toda la comunidad de Israel asombrada por la obra milagrosa que le pasó a este hombre. Es un poco, en realidad, la renovación, la restauración que hemos todos recibido espiritualmente de parte de Jesucristo cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Bueno, ahora vamos a leer esta parte, recuerda, para terminar la clase de hoy. Esto es lo que hemos hecho y quiero que pongan atención en esto. Punto 1 dice que el verdadero cristiano debe llevar una vida de oración para no apagar el fuego del Espíritu Santo. Recuerden eso, la vida de oración para no apagar el fuego del Espíritu Santo. Porque si bien hemos recibido el Espíritu Santo, podemos sofocar, podemos apagar ese fuego, ese fervor del Espíritu Santo, se apaga uno. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay más fervor, no hay más emoción, queda uno apagado, ¿no? Uno queda dormitando. Y eso es porque apagamos así el Espíritu Santo. Por lo tanto, su vida debe estar abocada a testificar a Jesucristo. Cuando uno quiere testificar a Jesucristo, no tiene más remedio que recibir el Espíritu Santo. Y para poder recibir el Espíritu Santo, no tiene más remedio que tener una vida de oración. O sea que la vida de oración nos lleva a una vida del fuego del Espíritu Santo, y esa vida del poder del Espíritu Santo salimos a testificar a Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Esa es la cadena, esos son los eslabones del verdadero creyente. Debe haber, por lo tanto, en un creyente una manifestación de poderes sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios, que Jesús nos ha advertido. Jesús nos dijo, no se vayan de Jerusalén, porque cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poderes sobrenaturales. Jesús dijo, por lo tanto, no se vayan. Este poder sobrenatural que todo cristiano debe tener para testificar a Jesucristo, debemos recibirlo del Espíritu Santo a través de nuestras oraciones para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Todo creyente tiene que abocarse a testificar a Jesucristo a través del Espíritu Santo, recibiéndolo con oración. Punto 4 dice, debemos influenciar en la vida de los no creyentes, de los demás, para guiarlos a la vida de fe en Jesucristo. Aquí está el objetivo de nuestra vida. Para eso Jesús murió. Para eso Jesús nos convirtió en sus hijos. Para eso Jesús nos convirtió en sus discípulos. Para predicar que al invocar el nombre de Jesús, el Rey que gobierna el universo, será testificado por el Espíritu Santo a través de los hombres absolutamente obedientes al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esta es la tarea de todo hombre del Espíritu Santo, de exaltar y de utilizar el nombre de Jesús para demostrar a los demás que en ese nombre hay poder, que en ese nombre hay milagro, que en ese nombre hay salvación,
que en ese nombre hay solución del problema de todo pecado. Eso es lo que tenemos que demostrar a la gente. Amén, hermanos. Bueno, entonces vamos a terminar aquí. Con esto vamos a dar por terminado esta lección número 5 de Hechos. Y quiero que un poco recapitulen otra vez todo lo que estamos viendo de Hechos, desde el capítulo 1 hasta el 3, porque esto es la parte más importante, es la parte más doctrinal, porque es el núcleo de lo que es la fe del Evangelio de Jesucristo. Y Lucas está centrando al principio, dejando sentada bien la base de los temas doctrinales, para que los que leen entiendan y por qué todo lo que han ocurrido, las historias que continúan a partir de esto, en qué están basadas, por qué ocurre lo que está ocurriendo en esas historias. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, entonces, y vamos a agradecer al Señor. Amén. Vamos a orar. Quiero que cierren sus ojos y quieren que adoren al Señor. Queremos al Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios sea realmente el que me toque en esta noche, para que venga y que me inunde, que derrame esa unción sobre mi vida. Quiero otra vez ser ese instrumento maravilloso del Espíritu Santo. Despertarme de este fuego que está sofocado, este fuego que se está apagando, no. Tenemos que revivir este fuego, tenemos que encender nuevamente. Señor, enciéndenos nuevamente este fervor, este amor que has derramado sobre nosotros. Enciende, Señor, el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Oremos por eso. Oren en voz alta. Agradezcan a Dios y que otra vez que el Espíritu Santo nos domine, nos derrame esa unción y el bautismo nos llene, nos inunde otra vez con los poderes del Espíritu Santo. Porque queremos salir a testificar a Jesucristo. El punto en común de esa oración de unanimidad estaba en salir a testificar a Jesucristo. Señor Jesús, quiero salir a testificar tu nombre, que tú eres el único Dios. Has venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Jesús ha venido a morir en la cruz, derramando esa sangre preciosa por mis pecados, para que yo no sea el castigado. Tú, mi Dios, has sido castigado. Gracias, Señor, te damos. Y queremos salir a testificar la gran obra que has hecho en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Utilízanos, Señor, que el Espíritu Santo nos derrame otra vez ese fervor y ese amor y salir a testificar que tú has derramado esa sangre en esa cruz y no solamente has muerto, sino has resucitado para demostrar al mundo que tú eres el verdadero Dios, Hijo de Dios, que has venido a morir por nosotros. Jesús, tú estás a la diestra del Padre. Tú estás gobernando en este momento. Derrama, Señor, a través de tu Santo Espíritu, esa unción otra vez en tus siervos, en tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Derrámalo, derrama. Toca su corazón, Señor. Transfórmanos otra vez. Enciende ese fuego del Espíritu Santo, ese fervor otra vez, que salir a testificar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Derrama. Ira baraja santa y anabaraba. Nurea baraja tuña sahasiara barakatenda barabaraba. Mayara baraja sam y arabarabaraba. Y hashana miara barabu baragatanda y arabarabara. Y eso hashanda hashamara hasima y arabata y arabaraba. O rabaja santa y arabaraba y arabadasun. Oh, Bajasunda Villarababadi Arabaro Hasan. Oh Padre Santo Celestial, derrama a través de tu Santo Espíritu en esta noche. Toca el corazón, enciende ese fuego a través del Espíritu Santo en su corazón, de querer salir a testificar, Señor, otra vez, a predicar ese nombre de Jesucristo. Llénalos de poderes otra vez milagrosas, sobrenaturales, que cuando ellos invocan el nombre de Jesús, que tú, Señor, estés presente en este lugar para testificar a los demás, para influenciar a los demás, y demostrar a los demás que Jesús, tú vives y reinas en este momento, que tú gobiernas, que tú si bien has venido a derramar tu sangre para morir, pero para perdonar nuestros pecados, pero tú has resucitado y vives y obras, gobiernas entre nosotros, Señor Jesús. Demuéstralo a través de que nuestra vida sea realmente un instrumento tuyo para dar a conocer a los demás que Jesús, tu nombre, es el nombre sobre todos nombres. Y que al invocar ese nombre hay salvación, hay perdón de pecados, hay sanidad, hay liberación, hay todo tipo de solución de nuestros problemas gracias a la fe de invocar ese nombre, Señor Jesús, como a este hombre lisiado le ha pasado. Pedro está testificando, Señor, haz que esta fe de Pedro sea la nuestra, que también como Pedro salgamos a testificar a Jesús, Señor, a utilizar ese nombre para salvar vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Utilízanos otra vez en el nombre de Jesús. Bendícenos.
y súplenos toda esa necesidad que tenemos para salir a predicar a Jesucristo. Derrama, Señor, derrama esta bendición en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Amén.